La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2. Los versículos 13 y 14, según la Nueva Traducción Viviente. Escuche, por favor. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Verso 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Tome asiento y escúcheme, por favor, aún los que están afuera, atentos a la palabra. El Señor viene pronto y está listo para recoger la cosecha. Enseñándole el Señor al pueblo de Israel en Mateo capítulo 13, no lo busque, tranquilo, déjeme hablarle sobre eso. En los versículos 24 al 30 habla acerca de una parábola. Y en esa parábola el Señor habla acerca del trigo y de la cizaña. Habla de que un hombre sembró buena semilla, pero un enemigo viene y siembra la cizaña. Y los que cultivan, los que cuidan el cultivo, le preguntan al Señor: ¿no sembraste semilla buena? Porque no solamente hay fruto bueno, también hay cizaña entre el trigo. ¿Qué hacemos? Dígalo conmigo, ¿qué hacemos? Y la respuesta del dueño de la viña, del dueño del cultivo, es: dejen crecer la cizaña juntamente con el trigo, de tal manera que cuando esté lista la cosecha podamos recoger el trigo y podamos desechar, dígalo conmigo, desechar la cizaña. El trigo que será cosechado, la cizaña que será desechada. Y ojo aquí, el trigo que será cosechado es el hombre espiritual que asume la enseñanza de la palabra como la verdad absoluta para su vida. Él no corrige a la palabra lo corrige a él. ¿Alguien está aquí? Él no critica la palabra lo hace crecer a él, lo forma. ¿Alguien dice amén? No tiene nada en contra de la palabra, sino que la escudriña, la estudia a diario. Ese es el trigo que se cosecha. Pero ojo, la cizaña que será desechada es el hombre religioso que toma en burla la palabra de Dios. Y no solamente la toma en burla, sino que la palabra se le convierte en una ofensa. Se molesta por lo que se le predica de la palabra. No así el trigo. El trigo recibe la palabra, se deja corregir y crece. En cambio, la cizaña, el hombre que es cizaña, se burla. Siempre tiene una crítica
en contra de la palabra. No le gusta que predique nadie. Él es el único que se las sabe todas. Así es la cizaña. Recuerde, el trigo se cosecha, la cizaña se desecha. Ahora escuche esto. El escritor sagrado en Juan capítulo 6 nos enseña cómo Jesús tuvo que cosechar y desechar durante su ministerio. Se lo repito, Jesús durante su ministerio cosechó y también desechó. Yo sé que algunos en este momento van a querer levantarse y a decir, pero la palabra dice otra cosa. Escuche, Juan 6:37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. O sea, el que no viene, se lo voy a volver a leer. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. No lo busque, déjeme decírselo. Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando ven que ese día se acerca. O sea que si hay un rechazo. ¿Alguien está aquí? Si hay un rechazo. ¿A quiénes se les rechaza? A los que no vienen a Él. Porque Él no rechaza a los que vienen a Él. Verso 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Cuál es la voluntad que usted y yo debemos hacer? ¿La propia? Jesús dice: yo no vengo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Alguien levante su mano derecha. Sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Verso 40 otra vez. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él. O sea que ahí hay cizaña que se está desechando. ¿Cuál es la cizaña que se está desechando? Pues sencillamente los que no pueden ver al Hijo y los que no creen en Él. Los que tan solo son religiosos, pero no son espirituales. Pero Él jamás rechaza al que es verdaderamente espiritual. Porque el espiritual lo discierne todo con el espíritu. El espiritual se deja corregir. La palabra lo guía en todo tiempo. En cambio, la cizaña tiene su propia opinión. Y cualquier cosa que se le diga acerca de la palabra lo pone en duda. ¿Alguien está aquí conmigo? Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Alguien está acá? Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Verso 23, diga conmigo: ay, ay, ay. A ver si lo puede decir, diga: ay, ay, ay.
entonces les diré claramente. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Hay gente espiritual y hay escarnecedores. Hay burlones. ¿Alguien está acá? Hay gente espiritual, pero también hay escarnecedores, criticones. Gente que lo único que busca es ser cizaña. Pero es espectacular lo que el Señor nos muestra a través de Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5 hay 2 milagros impresionantes, pero del cual quiero hablarle hoy es el milagro que le sucedió a Jairo. Jairo, que era un religioso, un principal, uno de los que estaba pendiente que la gente aprendiera la palabra y se comportara conforme a la palabra. Y escuche lo que sucede en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. Y escuche lo que ellos preguntan: ¿para qué sigues molestando al maestro? Ahí están los escarnecedores, ahí están los burlones. Verso 36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo. Levante su mano derecha y recíbalo. No tengas miedo, solo cree. Versículo 37. No dejó que nadie lo acompañara. Wow. Jesús desechando. No dejó que nadie lo acompañara. Escúchelo. Versículo 38. Perdóneme, 37. Excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Verso 40. Miren los que estaban llorando, los que estaban gimiendo porque la niña se había muerto. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Alguien dé gloria a Dios por eso. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Alguien que levante sus manos y diga: Señor, habla, que tu hijo escucha. Verso 42. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Verso 43. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido, y escuche el mandamiento: y les mandó que dieran de comer a la niña. Yo quiero que escuchen este testimonio. Quiero que su corazón esté abierto, porque lo que es imposible para el hombre, lo que para el hombre sencillamente, como en el versículo 40, sería una burla para los religiosos, para Dios
y para nosotros es poder. Escuche este testimonio. Buenos días, iglesia. El año pasado recibimos una petición por parte de Brigitte Cabrera. Su sobrina Salomé le habían diagnosticado cáncer en la garganta. Salomé tiene 6 años. Ella nos pidió oración, empezamos a orar y una tarde le dicen: la niña tiene partículas de cáncer en el cerebro. Recuerdo, partículas de cáncer en el cerebro. O sea, si tiene partículas de cáncer, tiene cáncer en el cerebro. Esa noche ellos nos llaman, nos unimos con la familia a orar como iglesia. Con el equipo estuvimos clamando por Salomé. Salomé empieza una serie de procesos donde le hacen la primera parte de la quimioterapia. Solamente le hicieron una sesión completa de quimioterapia. Y esta semana Brigitte nos llama, y Angie, de hecho la mamá es la que me escribe. ¿Quién te escribe? La mamá, Angie Cabrera se llama la mamá. ¿Angie ya vino aquí a la iglesia? No, nosotros la estamos Pero mentoreando. la tía pidió oración por ella y esta iglesia oró por la niña. ¿Y quién se comunica con nosotros? La mamá, Angie, que no ha venido a este lugar. ¿Y llamó para qué? Llama, me envía un audio, de hecho me enviaste un audio diciendo que le da gloria al Señor porque esta semana le notificaron que la niña no tiene cerebro ni en su garganta, ni en su, no tiene cáncer ni en su garganta ni en su cerebro. No le encontraron absolutamente ninguna partícula de cáncer. No tiene cáncer ni en el cerebro ni en la garganta. ¿Y qué dijeron los doctores? Lo impresionante es que los médicos dicen: no entendemos cómo con una sola sesión ya no hay cáncer, no entendemos cómo. Y Angie decía, su mamá decía: yo le doy toda la gloria al Señor y gracias por orar por nosotros. Escuche lo que ella dice. Ella dice: le doy toda la gloria a Dios. Ella jamás ha estado aquí. Ella jamás ha venido al Callejón de la Antorcha. Jamás ha estado en el auditorio Aviva. Jamás se ha reunido con nosotros para alabar ni para exaltar al Señor. Pero le digo algo: donde entra Jesús, allí hay vida. Donde entra Jesús, allí hay vida. Angie no estuvo aquí con nosotros. Angie no estuvo aquí con nosotros. Pero ¿sabe quién sí está aquí? Aquí está Jesús, el que salva. El que salva. Solamente se necesita de alguien que esté dispuesto a darle de comer a la niña. Alguien que esté dispuesto a poner su confianza en el Señor. Allí en Marcos capítulo 5, en el versículo 23, sucede algo. Y es que Jairo, el religioso, escuchó acerca de Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo? No se quedó en su casa con su religión. Tenía una necesidad. ¿Y sabe qué hizo él? Viene a Jesús. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Los que vienen a mí, yo no los rechazo. Alguien dele gloria al Señor. Los que vienen a mí. Dice el versículo 23: y le suplicó con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y escuche lo que le dice Jesús, que es lo mismo que Jesús te está diciendo a ti esta mañana. Wow. Recíbalo, suegra, recíbalo. Eso es para el que lo quiere recibir. Mire lo que dice Jesús. Dice que Jesús se fue con él.
Usted sabe que la agenda de Jesús está escrita. Y sabes que tú estás dentro de la agenda de Jesús. Jesús tiene tiempo para ti. Pregunto yo, ¿tienes tiempo tú para Jesús? Aquel día, yo se lo enseñé hace unos domingos atrás. Aquel día se había preparado una agenda. ¿Para qué? Para que Jesús, pasando por ese lugar, una mujer que sufría de cáncer en su útero fuera sanada. Pero Jesús, pasando por ahí, sabía que no solamente iba a suceder un milagro. Jesús ya tenía preparado todo para que también la niña de Jairo ese día se levantara, y esta fuera la orden de parte de Jesús: denle de comer a la niña. ¿Qué hizo Jairo? Vino y oró. Mire, para los que se quejan de que Dios no le responde, Dios no le responde al que no ora. Usted dice, pero es que Dios lo conoce todo. Sí, pero Él dice, yo no rechazo a los que vienen a mí. Brigitte vino y dijo, pastores, iglesia, mi sobrina tiene cáncer, pero yo creo que el Señor Jesús la puede sanar. Y aunque la niña no ha venido, aunque su mamá Angie no ha venido, Brigitte vino a Jesús y Jesús sanó a la niña. Jesús se irá contigo hoy a tu casa, porque Él tiene tiempo para ti. Wow. Si lograran entender lo que significa que Jesús entre en su casa, se saltaría de la silla. ¿Sabe qué sucedió cuando Jesús entró en una casa para predicar la palabra? 4 jóvenes, unos cuadrangulares, se atrevieron a tomar a un amigo paralítico, y aunque el lugar estaba tan repleto, ellos dijeron, aunque el lugar está así, nosotros vamos a presentar a nuestro amigo delante de Jesús, porque Jesús puede sanarlo. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Rompieron el techo y bajaron al muchacho y lo pusieron delante de Jesús. Jesús le perdona sus pecados y le dice, levántate. Y desde aquel mismo momento el joven fue sanado. Alguien dé gloria a Dios. Porque donde Jesús está, allí hay vida. Jesús entró en casa de Simón Pedro. Su suegra estaba enferma. ¿Y qué hace Jesús? La sana. ¿Y sabe qué hace la mujer? Se levanta y comienza a servir a Jesús. Porque donde Jesús está, allí hay vida. Alguien dele gloria a Dios. Ahora quiero que mire algo. En Marcos 5:23 está el trigo. ¿Sabe qué hace el trigo? El trigo ora. El trigo ruega. Pero el trigo no le ruega al médico, no ruega por la cita. El trigo ruega a su creador, a su padre, a su Señor, que lo puede sanar. ¿Qué hizo Jairo? Se comportó como trigo. Oró, rogó, y dice la palabra que mucho. Él no se quedó con que Dios sabe lo que yo necesito. ¿Están escuchando la palabra? Deje de hablar con el que está a su lado, ponga atención acá. Por eso es que anda como anda. ¿Sabe cuál fue el resultado de la oración y del ruego? Pues la Biblia dice en Marcos 5:24 que Jesús fue con él. Yo quiero que Jesús vaya conmigo a casa hoy. Esta semana que acabo de terminar no fue fácil. En una madrugada
Mi hijo se levanta, va a mi cuarto y me dice: papi, me duele mucho la cabeza. Y comienza un proceso ahí. No pudimos descansar la noche fácilmente. ¿Y sabe qué llega a mi corazón? Se da cuenta por pasársela orando. Se da cuenta para qué está construyendo ese edificio, para meter más gente. Esa voz que dice: no siga orando. Esa voz que dice: no vale la pena, no siga orando. Mire lo que le está pasando a su hijo. Y le tengo que decir con sinceridad que llegué a bajar mi cabeza y a pensar que eso era lo que debía hacer, no seguir. Pero como alguien me dijo: pastor, esta semana le tocó solo. No, la pastora estaba en un congreso, pero yo no estaba solo. Luego inmediatamente escucho, y sé que es la voz del Señor que me dice: ora por el niño. Pero sabe una cosa, yo no quería orar. Yo no quería orar. Y él se recuesta allí en mi cama, quejándose del dolor. Y yo lo cogí por la mano. Y yo dije: aunque no quiero, lo dije para mí, yo dije: aunque no quiero, voy a hacer caso, voy a orar. Y tomo la mano del niño y comienzo a orar. ¿Y sabe qué hacía el niño? El niño decía: amén, amén, amén. Y de un momento a otro el niño se queda dormido porque el dolor desapareció. Y es que cuando oras, aunque no quieras, cuando oras, Jesús va contigo. Y cuando clamas, cuando ruegas al que tienes que rogarle, Jesús va contigo. Te puedo asegurar de primera mano que cuando oras, aunque no quieras, Jesús siempre estará atento para escuchar tu oración. Él siempre tiene tiempo para ti. Ahora en Marcos 5:34, ahí mismo en Marcos 5:34, ¿sabe qué sucedió? Mientras Jesús va con Jairo hacia la casa de Jairo, sucede un maravilloso milagro, la sanidad de esta mujer. Y ¿sabe? Me di cuenta de algo. La sanidad de esa mujer tenía un propósito: que la fe de Jairo aumentara. Yo escuché por ahí a alguien decir que los testimonios no aumentan la fe de nadie. Te digo algo, a mí los testimonios me han hecho creer. Cuando yo escucho a alguien decir: mi hija tiene cáncer, pero oramos al Señor y mi hija fue sanada, yo digo: si el Señor lo hizo con ella, conmigo también lo puede hacer. Si sanó algo tan grave, conmigo también lo puede hacer. Pero ¿sabe qué hace la cizaña? Ahí mismo, en Marcos 5:35. En Marcos 5:35, mire, acababa de suceder el milagro. Acababa de suceder el milagro. La mujer que había sido sanada del flujo de sangre, le había comentado a Jesús. La gente ya sabía lo que estaba sucediendo. La gente sabía del milagro, pero en ese momento la cizaña no escucha. La cizaña está sumergida en su circunstancia. La cizaña no se da cuenta del mover de Dios. La cizaña sigue siendo religiosa, pero no ve mover la mano de Dios. Y es que acaba de suceder tremendo milagro.
Jairo lo ve porque Jairo está ahí con el Señor. La mujer le cuenta a Jesús. Jairo lo escucha de primera mano. Y yo sé lo que estaba sucediendo en el corazón de Jairo. Si esta mujer fue sanada, mi hija puede ser sanada. Pero es ahí donde aparece esa voz que te dice: no sigas orando, no sigas construyendo, no te metas en problemas, no sigas adelante. Es ahí donde aparece la brujería, la hechicería, la crítica, la cizaña que quiere detenerte. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Tu hija ya se murió. Así habla la cizaña. En cambio el trigo diría: si el Señor lo hizo con ella, también lo puede hacer con la niña. Aunque estuviera muerta, el Señor la puede resucitar. Así habla el trigo. La cizaña no ve el milagro. La cizaña no ve el milagro. La cizaña son falsos. La cizaña son malos consejeros. Te van a decir: no siga orando, no se siga congregando. ¿Para qué? Yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me matare, en Él esperaré. Así habla el trigo. ¿Alguien está aquí? Pero en Marcos capítulo 5, el versículo 36, mire, Jesús mismo tuvo que desechar a esta gente. ¿Qué dice la palabra? Dice que no hace caso de ellos. No les hizo caso. Jesús no les hizo caso. E inmediatamente Jesús tiene una palabra de aliento para Margarita, para Carmenza, para Juan David, para Fernando, para Yuli Caterín, para Blanca. Tiene una palabra para Berenice que te dice: no temas, nada más cree. Ahora, ahí en Marcos 5, 36 al 37, ¿sabe qué hizo Jesús? Y si la pastora me puede acompañar por aquí. El Señor cosechó el trigo y desechó la cizaña. ¿Recuerdan Nazaret? Que el Señor quiso hacer milagros. Míreme para acá. ¿Recuerdan Nazaret? Que el Señor quiso hacer milagros, pero la Biblia dice que solo pudo hacer unos cuantos milagros, porque ahí lo consideraban a él un carpintero, no lo consideraban el Señor. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Dice la Biblia allí en Marcos capítulo 5 que tomó a papá y a mamá. Tomó a papá y a mamá. Y tomó a 3 de sus discípulos de más confianza. A 3 de sus discípulos de más confianza. Es que no podemos ver los milagros con gente que se burla. Si hay gente que no cree, no podemos ver los milagros. No podemos ver la mano de Dios moverse. Pero sucedió esto, y pastora, tómelo como algo profético. El Señor te toma a ti de tu mano y me toma a mí por mi mano, como padres espirituales. Pero nosotros no podemos solos. Yo necesito de un Jason. Deja tu bajo. Yo necesito de un Alejandro. Necesito de Carol. Los necesitamos.
¿Cómo ha sido esta semana? Facilísima, ¿cierto? Lo más sencillo, o sea, la pasas bueno. ¿Cómo ha sido esta semana? Pero ¿saben qué hace el Señor? La Biblia dice que nos toma a los padres por nuestra mano. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Póngase sobre sus pies. Y es que donde Jesús entra, ahí hay esperanza. Yo no sé cómo usted quiere seguir viviendo este año en los meses que quedan. Yo no sé cómo usted quiera vivir los próximos años mientras que el Señor viene. Yo no sé cómo usted lo quiera vivir, pero yo quiero que Jesús entre aquí. Quiero que Jesús entre en mi casa, porque donde está Jesús, allí hay esperanza, allí hay vida. La cizaña se burlará, dirá que es un mensaje más, pero te digo que me está diciendo el Señor para 2024. Me está diciendo: levántate y resplandece. Me está diciendo: crece y multiplícate. Y mientras otros piensan que la iglesia está muerta, estamos más vivos que nunca. Estamos más vivos que nunca. Hay quienes se molestan y hasta de repente dicen: es que el pastor me echa vainas con la palabra que predica. No le echo vainas. La palabra nos corrige. Y la palabra es un espejo delante de nosotros que nos muestra cómo estamos, cuál es nuestra condición. Mi esposa y yo aquí no estamos para hacerle daño a nadie. Los que oraron conmigo esta madrugada y que se unieron para que oráramos al Señor, sabe que oramos pidiendo al Señor que nos perdonara, porque no queremos que nuestra alma se pierda, porque somos pecadores, porque necesitamos apartarnos, santificarnos para lo que viene. ¿Alguien está aquí? Yo no me quiero perder. Yo no quiero presentarme a la mesa sabiendo que estoy contaminado, sabiendo que no soy digno de esta mesa. Yo quiero presentarme a la mesa porque Jesús en su misericordia me ha invitado. Pero habrá quienes se burlen, como la cizaña de Marcos 5:40. Habrá quienes se burlen, pero el Señor nos toma a nosotros, los padres espirituales de esta iglesia, no porque seamos los mejores, sino porque así lo decidió Él. ¿O alguien escogió la familia que le tocó? Él nos da el privilegio de tener la familia que tenemos y debemos dar gracias a Dios. No como una bruja que andaba por ahí diciéndole a la gente que se fuera con ella, porque ella se iba para otra iglesia. Y lo único que está buscando es hacerte daño, sacarte de donde estás bien plantado
para que luego termines en el mundo. Eso solamente lo hace la brujería. Y todavía se atreve a decir, y es que mucha gente se va a ir conmigo. Que el Señor reprenda al diablo. Porque mi esposa y yo no estamos aquí porque nosotros no tengamos capacidad para hacer otra cosa. Nosotros estamos aquí porque fue Dios el que nos trajo aquí como padres espirituales. Pero necesitamos gente que crea con nosotros, gente que crea por lo que el Señor quiere hacer. Mientras otros hablan de que la niña se murió, nosotros sabemos que lo que Jesús ha dicho es cierto. La niña no está muerta, la niña solo duerme. Alguien que dé un aplauso al Señor. Zacarías capítulo 2, el versículo 8. Porque así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, cuya gloria fui enviado a buscar entre las naciones que les despojaron a ustedes. Escuche lo que dice el Señor: la nación que toca a mi pueblo, toca la niña de mis ojos. Dígalo conmigo: yo soy la niña de sus ojos. Dígalo: yo soy la niña de sus ojos. Lo puede decir con el corazón. Diga: yo soy la niña de sus ojos. Tómese de la mano de su hermano allí. Párense aquí un poquito más adelante. Tómense de la mano. Dice que Jesús tomó la mano de la niña. Marcos capítulo 5, el versículo 41. Dice que tomó la mano de la niña y le dijo: a ti te digo, niña, levántate. No los estoy soltando, solamente físicamente. No estamos aquí, iglesia, simplemente para reunirnos y tener un rato de música, alguien que nos haga reflexionar, y si el mensaje está bien bueno, hacernos llorar. No, no estamos aquí para eso. Estamos aquí porque el Señor nos ha mandado a encender corazones, pero ya nos tiene proyectados a un 2024 donde nos dice: a ti te digo, niña, levántate y resplandece. Vamos, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Por eso, tómese de la mano del que está a su lado. Necesitamos que permanezcas firme. Esto no es un juego, iglesia. Lo que hacemos, el ministerio que Dios ha puesto en tu mano, no es algo que tú puedes desechar. Más bien, si tú no vienes al Señor para cumplir el propósito para el cual Él te puso sobre esta tierra, serás desechado. Y habrá quien se burle y diga: eso no es cierto. Pero llegará el tiempo en donde te darás cuenta de que lo que te estoy hablando es palabra de Dios. Y sí, se va a presentar el enemigo como lo hizo conmigo esta semana. Alguien dirá: ¿pero por qué? Pues le digo por qué. Porque estoy orando, porque estoy encendiendo corazones, porque estoy construyendo, y porque el enemigo eso no lo tiene contento. Pero aunque el enemigo nos quiera ver muertos, te digo algo: él no es dueño de nuestras vidas. No es dueño de nuestros hijos. Yo dije que no es dueño de nuestros hijos. Tómate de la mano de Juan.
Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un talento, pero tú sigues con las excusas. Pero ¿sabes qué dice el Señor? El que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque ahora la orden del Señor es esta, pastora: que no les falte recursos. ¿Lo quieren recibir? Que no les falten recursos, que sigan construyendo, que compren propiedades, que se extiendan a la derecha y a la izquierda, atrás y adelante. Yo no voy a ser el obstáculo para que esta iglesia crezca. Yo estoy determinado a que si Dios me quiere usar, aunque no soy el mejor, que Dios me use, porque Él sí es el mejor. Él sí es el mejor. Y no me malinterprete, yo no me las estoy dando aquí del más humilde, no. Yo sé por qué Dios me puso aquí. Y es que Él se fortalece en la debilidad. Y tómense de la mano. Y esto es lo que el Señor dice, pastora. Este es mi mandato: denle a la niña de comer. ¿Y quién es la niña? Yo soy la niña de sus ojos. No sé cuál sea tu necesidad, pero yo quiero que sepas algo: el deseo del Señor es sanarte. Él no quiere verte enfermo, Él quiere sanarte. Pero recuerda esto: los que a mí vienen, dice el Señor, yo no los echo fuera. Los que vienen a mí. El propósito del Señor es usarte a ti para que en tu casa no falte el alimento, el vestido, que todo esté bien en casa. Pero también te quiere usar a ti para que en su iglesia no falte nada. Este es el mandato: denle a la niña de comer. Necesitamos llegar a más naciones, no solamente a Estados Unidos, no solamente a España, no solamente a Polonia, no solamente a Malta. Necesitamos llegar a lugares en donde posiblemente ninguno iremos, pero habrá alguien que diga: necesito escuchar la voz de Dios, y se encuentre con nosotros y con esta transmisión, y que puedan escuchar esto: el Señor tiene tiempo para ti. El Señor te tiene agendada una cita a ti, en donde sea que estés. Necesitamos mejores equipos, pero asimismo necesitamos gente que sepa, con la autoridad de Dios, pero también con el conocimiento de saber utilizar esos instrumentos. ¿Alguien está aquí con nosotros? Y Él lo puede hacer. Lo hizo con el pueblo de Israel. Les enseñó a forjar el oro, la plata, el bronce. Los enseñó a tejer. Los enseñó a trabajar las telas, a trabajar la madera. Él mismo les enseñó. Y en un avivamiento, iglesia, quien lo quiera recibir en este momento, el que quiere poner sus manos al servicio del Señor, Él está listo para dar dones, porque Él dice: esta es mi orden. Alguien que lo reciba: pastora, esta es mi orden, dice el Señor, denle a la niña de comer, que en tu casa no falte nada, que a tus hijos no les falte nada, pero porque tú estás viniendo al que es la fuente de todo. Alguien dele la gloria al Señor, aleluya. Y yo quiero terminar aquí diciéndote algo:
Eres valioso para Dios. Pero te lo tengo que decir, el enemigo va a querer engañarte con falsos consejeros, con gente que te va a decir que los sueños que tienes están muertos, que ya no molestes más, que no sigas en la iglesia, que no te eduques en la palabra del Señor a través de Fatá. ¿Para qué gastar tiempo en eso? Van a venirte a decir eso. Van a venir a decirte que hay lugares mejores, pero solamente para que saques tus raíces de acá y mientras llegas allá te seques y te mueras de verdad. Pero yo estoy aquí, pastora, esta mañana porque sé que es lo que el Señor me viene hablando. Se lo dije a un pastor en Buenaventura esta semana. Lo que el Señor está hablando es: crece y multiplícate. Porque a ti te digo, niña, levántate. Y que escuchen las minas de oro, los pozos petrolíferos, que escuchen los recursos del cielo y de la tierra. Este es el mandato del Señor. Denle a la niña de comer. Denle fuerte el aplauso a Él. Aleluya. Vamos, aplauda fuerte al Señor. Aplauda fuerte al Señor. Y mientras lo hace, diga: gloria a Dios. Gloria a Dios.